Muy bien. Continuamos entonces con nuestro seminario, nuestro sexto módulo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la importancia de la vinculación del arte, el patrimonio y el mar. Y contamos ahora con la participación del destacado artista pintor, Gonzalo Ilavaca. Eh, Gonzalo tiene un largo y extenso currículum, no es fácil sintetizarlo. Eh, Artista que radicado en Valparaíso desde 1991, declarado ciudadano ilustre de Valparaíso en el año 2007 por su aporte a la cultura y defensa del patrimonio local. Esto es muy importante. Creo que Gonzalo no solamente un artista que desarrolla su oficio a través de implementar sus ideas a través del arte, el color, la forma, sino que Gonzalo también tiene un compromiso social tremendamente importante y ha sido un motor para que Valparaíso como ciudad tenga un acceso, como lo tuvo antiguamente, al mar, de una forma equilibrada y armónica y sustentable, con las diversas actividades que deben desarrollarse en Valparaíso. Ha pintado Valparaíso, su gente, su anfiteatro, la arquitectura, su vida portuaria, sus noches marineras principalmente, tengo entendido, en bares ya desaparecidos, algunos que alcancé a conocer yo también, como el Roland Bar, el mítico, ¿no es cierto?, y famoso Roland Bar, sobre el cual escribió su libro, Valparaíso Roland Bar, Puerto de la Fama y el Olvido, en el año 1995. Podríamos seguir harto rato comentando tu currículum, Gonzalo, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta odisea, porque estamos enfrentando estas aguas turbulentas con una mirada muy diferente, muy distinta. Así que te agradecemos y te damos la bienvenida a nuestra universidad y gracias por el apoyo que siempre nos has dado. Y te dejamos ahora con este público tan valioso y tan comprometido con nuestros océanos. Gonzalo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación y al equipo de CIDEO por hacer posible todo este tipo de seminarios que son tan útiles en un país que tiene tanto mar y que vivimos tan a espaldas del mar. De los pintores que presentó Eulogio, creo que fue Rocco Maggiazzi, no sé cómo se pronuncia. Yo creo que fue el más comprometido con el mar, porque tengo entendido que él estaba pintando desde una roca cuando se lo llevó el mar, ¿cierto? Entonces, eso ya que es compromiso con el mar, hasta la muerte. Bueno, a mí me gustaría recordar a Joris Ivens, así como se recordó a Carlos Lastarria, a Joris Ivens, porque Joris Ivens fue un documentalista que en 1963 vino al Valparaíso. En ese tiempo los documentales, él era uno de los grandes documentalistas de la época en una cosa que estaba recién empezando, y eso hace ver que lo importante que es Valparaíso para el mundo, que vengan tipos de esa categoría y hagan el mejor documental que se ha hecho en Valparaíso, lo hizo este señor que vino en 1963. Y en ese contexto, él en su documental hace dos preguntas que a mí me parecen muy pertinentes. En una muestra va en el ascensor y muestra una casa crucero, esas casas crucero que terminan en una punta que solamente... Y él se pregunta una cosa muy pertinente, dice, ¿y cómo amueblarán esas casas? La otra pregunta pertinente que él hace ahí se refiere a por qué Valparaíso, él le fascinó el Valparaíso de su época, vio un Valparaíso muy pobre, lo documentó pobre, pero también vio un Valparaíso alegre, ¿ya? Y porque estábamos en la época de la bohemia porteña. Pero él en algún momento se pregunta, ¿y por qué esta ciudad que era el emporio del Pacífico, el puerto principal del Pacífico Sur, está así, en esta pobreza? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que respondernos nosotros acá en Valparaíso. ¿Por qué nosotros, de ser el emporio del Pacífico en el siglo XIX, a mi entender, ahora somos la Edad Media en el siglo XXI? Por eso Valparaíso y el mar. Siempre se habla de Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso enfocado en el ser humano y en las miserias de Valparaíso y en las alegrías de Valparaíso, y el mar siempre queda afuera. Hay que saber que en el planeta Tierra hay vida porque hay agua líquida, y esa agua líquida se llama mar. Por lo tanto, el mar es la energía vital del planeta, ¿ya? ¿Y qué hace la vida en el planeta Tierra? ¿Ya? ¿Qué hace la flora, la fauna en el planeta Tierra? ¿Qué hacemos nosotros? Principalmente dos cosas.
Una es reproducirse y la otra es comer. Pero el ser humano le agrega dos cosas más, ¿ya? Dos cosas que son condición del ser humano y no del resto de los animales. La tercera cosa es saber que vamos a morir. Y la cuarta, comercializar. De la mezcla de esas cuatro cosas es que salen las ciudades, la historia, la literatura, la ciencia, la religión, todo. O sea, de la mezcla de esas cuatro cosas. Y dentro de esas cuatro cosas está el comercio, ¿ya? El mar atraviesa toda la historia de la humanidad, ¿ya? Porque el comercio atraviesa toda la historia de la humanidad. Y ya desde los fenicios para adelante, el mar siempre fue importante en toda la historia de la humanidad, y las ciudades-puertos están dentro de ese contexto. ¿Ya? Las ciudades-puertos se relacionan entre las ciudades-puertos más que con las ciudades que están al lado de Viña, en Santiago, qué sé yo. Las ciudades-puertos son muy importantes porque ahí se cristaliza esta historia de la humanidad con mucho más potencia que en otras ciudades. Por ejemplo, en Valparaíso, de los 4.000 kilómetros que tenemos en Chile de costa, Valparaíso, la costa portuaria de Valparaíso serán 3 kilómetros. Y en esos 3 kilómetros resulta que está el máximo patrimonio de Chile, y es la ciudad más universal de Chile. Por lo tanto, es el único puerto patrimonial entre el Canal de Panamá y Punta Arenas, con 3 kilómetros de costa. Eso es lo importante de las ciudades-puertos, ¿ya? Esa relación con el mundo. Y eso no lo podemos perder, ¿ya? Entonces, Valparaíso tiene toda una tradición portuaria, ¿ya? Y quien domina el mar escribe la historia, ¿ya? Eso lo saben los piratas, eso lo saben los conquistadores, lo saben los fenicios, lo saben las grandes navieras mundiales de ahora que no tienen tierra, ¿ya? Eran como los fenicios no tenían país, tenían puertos, ¿ya? No les importaba la tierra. Igual que los piratas no eran como los españoles que querían conquistar, que querían pasar el idioma, que querían hacer poblados. Los piratas estaban en el mar. Los navieros son los grandes, también son puro mar, pura navegación marítima. Y el 80% de la mercadería mundial se mueve por barco. O sea, lo que mueve la economía mundial, el 80% se mueve por barco. ¿Qué quiero decir con eso? Que las ciudades-puertos están en una ruta comercial. Y si estamos en una ruta comercial, ¿por qué somos pobres? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué somos pobres si estamos en una ruta comercial? ¿Ya? Entonces, la mitad de la población del mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, vive en ciudades. Esto pasa hace muy poco. La mitad de la población del mundo vive en ciudades. Y el 80% de los residuos de sus habitantes van a dar al mar. Por lo tanto, en el siglo XXI, a mi entender, el diseño de las ciudades y el cuidado del mar son lo más importante, ¿ya? Es uno de los temas más importantes. El siglo pasado fue el siglo de las grandes revoluciones de los derechos humanos, se hicieron grandes conquistas y quedaron muchas cosas pendientes para el siglo XXI. Pero sobre esto, ahora tenemos una deuda ambiental y por lo tanto el diseño de las ciudades donde vive la mitad de la población del mundo y el cuidado del mar donde se está ensuciando, como dice, hemos hablado todo este día, hay que hacer lo más importante. Y eso es tan así, es tan global ese diseño, que ese es el problema de Valparaíso. El problema de Valparaíso es el diseño de la ciudad y el diseño del mar. ¿Y cuál es el diseño de la ciudad? El diseño de la ciudad es el anfiteatro. El anfiteatro es nuestro gran hábitat, ¿ya? Y el mar es la energía vital. ¿Cómo se relaciona el anfiteatro con ese mar, con su energía vital? Eso es lo que no hemos logrado nosotros conquistar, ¿ya? Hemos perdido esa cosa. Las ciudades-puertos no solamente son importantes por la ruta comercial, no solamente son importantes por la cosa patrimonial que adquieren, como una ciudad como Valparaíso, sino que también tienen otras condiciones que son dignas de saber. Son multiculturales, son promiscuas, son peligrosas. Las ciudades-puertos tienen que ser peligrosas porque en los puertos empezó el contrabando, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que asimilar que vivimos en una ciudad peligrosa. Y en esa ciudad peligrosa tenemos un anfiteatro, que la vía del anfiteatro también es peligroso, porque son cerros que se quieren venir abajo, ¿ya? El anfiteatro de Valparaíso es pura contención. Si nosotros sumáramos lo que han hecho los porteños para que esos cerros no se vengan abajo, si nosotros sumáramos todas esas piedras que vemos en todas las quebradas de Valparaíso, tendríamos una pirámide maya aquí en nuestra geografía. Por lo tanto, ese anfiteatro
tiene varias virtudes y también sus complicaciones. La complicación de habitar un anfiteatro es muy difícil, pero tiene una virtud maravillosa que lo hace distinto a todas las cosas, porque estas ciudades portuarias se diferencian unas con otras en el lugar donde están, el hábitat que las sostiene, y cómo ese porteño, en el caso de Valparaíso, se adecua a esa geografía, ¿ya? Eso es lo que es único en Valparaíso, cómo el porteño se adecua a su geografía. Se adecuó con pura contención, puro esfuerzo, ¿ya? El siglo XIX fue un siglo de mucho puerto, un trabajo portuario enorme, ¿ya? El siglo XX, Valparaíso se ha ido alejando del mar, ¿ya? En esta contención del anfiteatro está en su geografía mental del porteño la distensión, ¿ya? O sea, el pasarlo bien, como una respuesta a esa contención de la geografía. Por lo tanto, en el siglo XIX tuvimos una larga jornada laboral que fue hacer el puerto, la ciudad-puerto. Las ciudades-puertos dependen mucho de los otros lugares del mundo, y en eso es mágico, ¿ya? Valparaíso, hubieron cosas que no tenían nada que ver con Valparaíso y que las fueron acercando al mar, ¿ya? Una de las cosas que no tenía nada que ver con Valparaíso fue la conquista española, y que hayan hecho la capital en Santiago y Valparaíso hacerlo porque tenía las condiciones marítimas, geográficas, porque la bahía y el anfiteatro tenía leña, tenía agua dulce, tenía aguas protegidas. Lo que hizo Valparaíso fue, por una cosa nada que ver, ser el puerto de Santiago. Y de ahí, durante la colonia, tuvimos 300 años como una caleta pescadora, porque Valparaíso era un puerto pequeño que dependía del puerto en Perú, porque el virreinato estaba en Perú. Chile, el puerto de Valparaíso era Pichiruchi, por así decirlo, porque todo salía por el Atlántico, por el Caribe, ¿ya? Pero en Perú había oro, por lo tanto había movimiento portuario hacia más al norte. Pero la revolución industrial, la sinergia entre la revolución industrial, que hizo que hubieran barcos que pudieran... en la colonia de Valparaíso era el puerto más lejos de Europa. En la revolución industrial, con la aparición de estos buques que pasan por el estrecho de Magallanes, convierten de la noche a la mañana a Valparaíso en el puerto más cerca de Europa. Pero eso tenía que tener con una sinergia, y esa sinergia tenía que ver con que Chile se independiza, gran cosa, porque no es lo mismo ser colonia que ser... Y también tiene que ver con la llegada del mundo emigrante, europeo por sobre todo, que traía esta cultura portuaria y sabía lo que había que hacer en el puerto, y había la sinergia con el porteño, con la fuerza laboral del porteño, que tiene el ingenio para vivir en esa geografía, para adaptarse, y la fuerza para hacer todos esos muros de contención. Entonces, ahí hay puras cosas que nos fueron acercando al mar y que conformaron una ciudad-puerto, o sea, una ciudad cosmopolita, multicultural y de mentalidad moral mucho más abierta que otras ciudades del interior. Todas esas son virtudes que nosotros tenemos que cuidar, ya no solamente el patrimonio, ese es el patrimonio inmaterial también, ¿ya? Pero hay también cosas que nos alejan a la ciudad del mar, que es lo que ha venido pasando desde el siglo XX para adelante, ¿ya? En el siglo XIX, la actividad portuaria requirió que Valparaíso le ganara 2 cuadras al mar. Por lo tanto, fue una necesidad portuaria, pero la ciudad-puerto, inmiscuida, relacionada a ambas actividades, hace que esas 2 cuadras que se ganan al mar contribuyen a que el barrio Puerto con el Almendral se unan a la altura de la Cueva del Chivato para tener mejor urbanismo para la ciudad. Por lo tanto, la energía vital del mar, a través de su condición portuaria, ejerce la necesidad de que Valparaíso tenga mejor urbanismo, mejor conexión, mejor costanera, ¿ya? Eso es la simbiosis entre la ciudad y el puerto. Ese fue lo colosal del siglo XIX. ¿Qué ganó la ciudad con el siglo XIX? En el siglo XX, Valparaíso hizo el mono abrigo, la pirámide sumergida, ¿ya? Otra obra colosal. Esa obra, ¿qué es lo que le permitió a la ciudad? Tener más protección para el mundo portuario, para los trabajadores portuarios, y también más protección para el borde costero. O sea, otra ampliación portuaria, otra necesidad portuaria, también hizo reaccionar a la ciudad con una mejor protección, una mejor vía urbana, ¿ya? En el urbanismo existe una máxima, que es muy tajante, dice: la calidad de las ciudades se miden por la calidad de sus espacios públicos, porque es en el espacio público donde todos somos iguales. Por lo tanto, esa es la máxima. Y el espacio público principal de una ciudad que está al lado del mar es su borde costero, ¿ya? Es arriba del borde costero
en el frente del borde costero donde se hacen los puertos. Por lo tanto, la simbiosis, el diseño que hablaba al principio del siglo XXI, la necesidad del diseño de las ciudades, tiene que ir con este diseño de este anfiteatro que no se venga abajo y esta relación vital entre el mar, que la energía del mar entre a la ciudad. Por lo tanto, las ciudades se tienen que diseñar desde el borde costero hacia la punta de los cerros, ¿ya? Independiente que los porteños vivan en la punta de los cerros, para ellos se trabaja, pero la necesidad y la forma de orientar la ciudad tiene que empezar donde están las riquezas, donde está la energía vital, ¿ya? Después, el siglo XIX, 2 cuadras al mar, el siglo XX, el Molo Abrigo, y el siglo XXI, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Valparaíso a partir del siglo XXI se empieza a separar del mar, a veces por cosas que no son culpa de Valparaíso o son cosas mundiales. El terremoto de 1906 fue lo primero, que fue el primer alejamiento de Valparaíso del mar, porque la gente se arrancó los cerros, fue a habitar a los cerros, porque los inmigrantes se murieron de susto, porque perdieron en 4 minutos todo lo que habían construido en los últimos 30, 50 años. ¿Ya? En lo que convirtió a Valparaíso en el emporio del Pacífico. En 4 minutos se fue para abajo. Se fueron, espantaron, se fueron. ¿Ya? Después el nacimiento del puerto San Antonio, el canal de Panamá, ¿ya? La Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 en Estados Unidos. Montones de cosas nos fueron separando del mar. Esas no eran culpa de nosotros. La invención del container. El container también hizo que desaparecieran los trabajadores portuarios, los estibadores. Por lo tanto, lo que vamos haciendo es que nos vamos separando del mar. Pero a pesar de que no son cosas culpa de nosotros, sino que es parte de la vida contemporánea, sí cada país, sí cada ciudad-puerto tiene que tener una estrategia para enfrentar esos desafíos y darlos vueltas y aprovecharlos en su favor, ¿ya? Y en esos Valparaíso no ha sucedido. Se fueron los containers. Después se fueron los bares de Marino, en los cuales ahí salen unas imágenes del Roland Bar. Después, en el golpe militar, se puso la privatización de Chile, y por lo tanto la privatización del borde costero, ¿ya? Y hay una empresa que se llama la Empresa Portuaria de Valparaíso, que es estatal, pero que actúa como una empresa, digamos, y es la que está a cargo de todo del borde costero de la ciudad de Valparaíso. Y no solamente está a cargo del borde costero, sino que ellos creen que la misión de ellos es hacer puerto, porque son una empresa portuaria. Pero resulta que Valparaíso, como ciudad-puerto, tiene conexión con 2 mundos universales de ciudades-puertos. Uno es la condición UNESCO, porque a Valparaíso le dieron la condición UNESCO por ser una ciudad-puerto. Y la otra es las asociaciones mundiales de ciudades-puertos, que son las asociaciones de todas las otras ciudades donde está el negocio portuario. Y ellos se dieron cuenta en el siglo pasado, en los años 80, 90, de que venía una transformación enorme porque los barcos eran mucho más gigantes y aquí hay un problema de diseño, de tamaño, ¿ya? Y por lo tanto ellos tenían que reconvertirse, reconvirtiéndose en los tipos que saben del negocio portuario, naviero del mundial, saben que su negocio consiste en que sea sustentable al futuro, porque si no, no van a poder existir. Y empezaron a hacer estas asociaciones mundiales de ciudades-puertos a las cuales Valparaíso sí pertenece, y resulta que ninguna de sus recomendaciones del borde costero se han hecho en Valparaíso, ¿ya? Por lo tanto, Valparaíso está en una deuda que eso ya no es culpa de ellos, es culpa de nosotros y del Estado de Chile, ¿ya? Los puertos antes eran puertas abiertas y había esa relación entre la energía vital del Pacífico y el anfiteatro, ¿ya? Pero a raíz de los puertos modernos que son cerrados, que tienen que ser cerrados por seguridad y que cada vez necesitan menos trabajadores portuarios, la cosa es cerrada. Y si es cerrada, ese puerto principal para crecer en el siglo XXI no puede estar en el frente de la ciudad, que es lo que hace el T2, que es la única infraestructura portuaria que el Estado de Chile le está dando a la ciudad, que tanta plata le ha dado. Más encima, no hablemos de cultura, tanta plata que le ha dado por efectos de aduana, le está dando un puerto, que se llama el T2, frente justo al lugar donde en el siglo XIX, la Cueva del Chivato, Valparaíso creció 2 cuadras para el mar para tener un mejor urbanismo, ¿ya? Entonces, y como son cerrados los puertos, la empresa portuaria, ¿ya?, cerró el borde, o sea, ya en la época de los militares, cerraron el borde costero con alambre púa, ¿ya? Entonces, cuando todas esas cosas han ido alejando al porteño del mar, ¿ya? Y cuando tú te alejas del mar,
estás perdiendo tu conexión vital y estás perdiendo en el fondo tu memoria, ¿ya? Y la memoria es lo más importante que tiene un ser humano, ¿ya? Es lo único nuestro que tiene un ser humano, es la memoria. Si no, pregúntele a un enfermo de Alzheimer. Un enfermo de Alzheimer es un naufragio, ¿ya? Todo pueblo y toda persona sin memoria es un naufragio. Lo que vemos hoy en día en Valparaíso es un naufragio. Tenemos Alzheimer, tenemos amnesia del mar, hemos perdido la energía vital. Y ahí se responde a la pregunta que se hace Joris Siemens, ¿ya? ¿Por qué esta ciudad, puerto que fue el emporio del Pacífico, ahora es lo que es, ¿ya? Ese alambre, nosotros tenemos dos fronteras en nuestro anfiteatro, en nuestra condición de porteño. Una arriba, en el anfiteatro, arriba, en los cerros, que tenemos la frontera del fuego, con todos esos árboles pirógenos que rodean la ciudad y que la han quemado con los incendios urbanos más impresionantes de Chile y la van a seguir quemando. Eso es lo más lastimoso. Memoria, ¿eh? Vidas humanas, trabajo, esfuerzo de habitar un anfiteatro, ¿para qué? Para quemarnos, ¿ya? El diseño de las ciudades del siglo XXI. Árboles pirógenos rodeando la ciudad en un cambio climático. ¿Cómo se ve eso para el futuro? Y la otra frontera es el alambre púa en el borde costero. Entonces los porteños, ¿para dónde arrancamos? ¿Ya? El alambre púa en el borde costero es igual que un coágulo en el sistema circulatorio. El urbanismo trabaja con el cuerpo humano, por eso habla de arteria, habla de pulmones verdes, habla de circulación. Por lo tanto, en la ciudad es un cuerpo humano viviente. Ese alambre púa es un coágulo entre la energía vital del mar y los porteños y el anfiteatro. Y todo lo que está detrás de un coágulo se necrosa, muere. Todo el plan está convertido en una zona casi mortuoria, en una degradación impresionante. Entonces, hasta hace unos meses atrás, hasta hace un año atrás, cuando uno podría preguntar a los porteños, le preguntábamos a los porteños, oye, ¿y tú cuál crees que son las grandes necesidades de Valparaíso o los grandes desafíos? Más que nada, ¿cuáles son los grandes problemas de Valparaíso? Y el porteño, en forma muy sabia, dice los perros vagos, los rayados, la basura, el comercio ambulante, la delincuencia. Tiene razón en todo eso porque todo eso que nombra el porteño en forma muy consciente es puro espacio público. ¿Ya? Es puro espacio público. Y resulta que uno se pregunta lo siguiente, ¿y el mar? Nadie nombra el mar. Cuando el alambre de púa es el peor graffiti, es la peor bolsa de basura, el peor urbanismo para una ciudad que tiene un borde costero. Entonces, mientras no rescatemos el mar, la energía vital, mientras no entremos en el siglo XXI con los desafíos del siglo XXI, ¿ya? No vamos a poder, lo único que vamos a hacer es repartir pobreza en los cerros de Valparaíso, ¿ya? En Valparaíso está este proyecto T2, ¿ya? Está ahora en tribunales. Cuando la UNESCO se entera de este proyecto, le pide al Estado de Chile que haga un informe de estudio de impacto patrimonial a ISASA. Esa foto que estoy nombrando, están viendo ahí, esa foto está en donde están los trenes, ¿ya? Esa foto es producto de la necrosis de la ciudad muerta. Esa foto que está ahí, ese cuadro que está ahí, es cuando se quemó la discoteca Divine, ¿ya? O sea, cuando se empieza a necrosar una ciudad, se empieza a quemar por distintos motivos. Y al quemarse, el porteño se tiene que ir a los cerros, o sea, se tiene que ir a las tomas. Por lo tanto, se crea un círculo vicioso, ¿ya? De que la ciudad en el plan donde ocurre, el anfiteatro es maravilloso porque arriba está la provincia. Nosotros podemos vivir en el anfiteatro arriba en la provincia, ¿ya? Y la provincia es la vía de barrio, tranquila. Y estamos a 5 minutos a bajar a la capital, en la misma ciudad, por ascensor o a pata. En 5 minutos estamos en la provincia ya. Por lo tanto, el anfiteatro es el elogio de la vista, que es nuestro cirujano mental, ¿ya? 365 días del año, las 24 horas, para no volvernos locos, porque nos presenta esa foto de una apología al anfiteatro, ese cuadro, ¿ya? El gran cielo, el gran mar y arriba los cerros. Esa es nuestra tranquilidad, ¿ya? Ese es nuestro psicólogo, que tenemos todos los porteños. Por lo tanto, eso es el anfiteatro, la apología del anfiteatro, ese cuadro. Y abajo está el plan que es
el centro social de Valparaíso, donde está todo lo que es la cosa económica, que se los servicios. Por lo tanto, tenemos que mezclar esas cosas. El plan de Valparaíso está totalmente degradado, ¿ya? Está totalmente en peligro, y todo eso es memoria. Y si nosotros perdemos esa memoria, ¿ya?, lo que vamos a hacer es naufragios, y de ahí no vamos a poder salir. Por lo tanto, esto es una crítica y es un llamado, ¿ya?, a relacionar nuestra ciudad con el mar, a relacionar nuestro país con el mar, a relacionar el mundo con el mar, ¿ya? Eso es el desafío del siglo XXI. Muchas gracias, Gonzalo. Muy apasionada tu exposición, como siempre, muy bien. Hoy día vienen tremendos desafíos. Viene un proyecto que puede ser valiosísimo para retomar o recuperar el desarrollo de Valparaíso en el Parque Barón, que está un poco pensado desde tierra, no está muy pensado desde el mar, pero puede ser una puerta importantísima para recuperar un espacio de desarrollo socioeconómico para la ciudad, para la región y para el país. Hablábamos de que Valparaíso es más que una ciudad-puerto, es una ciudad oceánica. Yo creo que ahí también tu reflexión, Gonzalo, respecto de la proyección que debe tener la ciudad para poder integrarse al vasto océano hacia el Asia. Veamos las preguntas que nos hacen los participantes. De don Hugo León. ¿Cómo cree Gonzalo que debiera generarse la sinergia Cerro, Administración Puerto? ¿Y por qué San Antonio no genera esa nostalgia? Te la repito, está... Sí, mira, no lo entendí. Bueno, no hay que inventar el hilo negro. Yo hablé de la Asociación de las Ciudades Puertos Mundiales, ¿ya? Ellos vienen a la experiencia de los puertos más importantes, más chicos, más grandes, porque ellos quieren salvar su negocio, ¿ya? Y ellos tienen guías. Hay dos asociaciones importantes a las cuales Valparaíso pertenece, que es la RETE y la AIDP. La RETE tiene una guía que se llama Los 10 principios básicos de los waterfront urbanos, o sea, del borde costero. Y la AIDP también tiene toda una guía de recomendación de cómo hacer la ciudad con el puerto. Y la ciudad con el puerto, en el fondo, para hacerlo de una forma gráfica, en Valparaíso, por ejemplo, la ciudad y el puerto son dos hermanos gemelos, ¿ya? Tienen la misma sangre, tienen el mismo origen. No puede un gemelo comerse la comida del otro, ¿ya? Porque si el puerto mata a la ciudad va a matar al puerto, que es lo que ha estado pasando. Por lo tanto, en esas guías de las ciudades puertos, la propia IPB debiera impulsar un diálogo entre la expertise local, entre la ciudadanía, entre el Estado y las propias necesidades portuarias del mundo portuario propiamente tal, para lograr la mejor sinergia de donde en una ciudad, digámoslo con sinceridad, un puerto contemporáneo para que Valparaíso vuelva a ser el puerto principal del Pacífico, ¿ya? En el Valparaíso de ahora, por la enormidad de los centros de acopio y los enormes barcos que llegan y los sitios de atraco, no caben en el Valparaíso. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos tener el puerto del siglo XXI en Valparaíso apoteósico, tendríamos que sacar todo el plan, basta ver un puerto de China, por ejemplo, tendríamos que sacar todo el plan, o sea, toda nuestra memoria, y poner containers y vías que salgan por la avenida Osa con trenes y con camiones y qué sé yo. Eso es imposible porque en ninguna parte del mundo alguien construye nada arriba del cementerio porque es un centro de memoria, ¿cierto? Bueno, la ciudad, el plan de Valparaíso es el centro de memoria. Por lo tanto, pero sí hay posibilidades de que Valparaíso, sin ser el puerto grande, puede ser un puerto a la geografía que tenemos nosotros. Hay otros proyectos portuarios en Valparaíso que crecen a San Antonio, hacia San Mateo, donde no hay ciudad detrás, no está el centro del anfiteatro ahí, sino que hay acantilado, como el puerto que tenemos actualmente. Por lo tanto, son mucho menos dañinos. No vamos a hacer ese puerto tremendo que algunos desean, nostálgicamente, pero no vamos a ser el puerto principal, pero sí podríamos ser la ciudad puerto principal,
del Pacífico si nosotros nos pusiéramos. Pero para eso hay que hacer un diálogo abierto, muy transparente, ¿ya? Y que prime el bien común, ¿ya? De cómo esta ciudad que tiene su memoria, que tiene su historia, que tiene sus activos, porque para Isasa en su estudio de impacto patrimonial se hace la misma pregunta, y ¿por qué está así? ¿Ya? Y ellos dicen, el patrimonio no es un pasivo de la nostalgia, es un activo de la memoria, o sea, lo ve como un negocio, lo ve como una riqueza, como una fuerza. ¿Qué pasa con San Antonio? Yo fui a San Antonio, ¿ya? San Antonio es un puerto que tiene las condiciones, qué sé yo, más de tierra, qué sé yo, de superficie, tiene para crecer, digamos, pero también tiene una cosa que yo lamento de San Antonio, porque también tiene sus pequeñas colinas que llegan ahí, pero cuando tú vas a San Antonio, casi no hay historia portuaria ni de habitación de esa ciudad. O sea, de alguna manera nuestra condición de anfiteatro nos hizo ser que trabajáramos de distinta manera en San Antonio. En San Antonio es un puerto que tiene bodegas portuarias, pero no tiene casi ninguna historia, eso perdónenme, pero cuando uno va a San Antonio dice, bueno, ¿y a dónde hay? Aquí está, ¿dónde está la historia? En los inmuebles, por ejemplo. Es muy difícil encontrar. O sea, quiero decir que San Antonio siempre fue una bodega portuaria. Casi no se podría decir que es una ciudad portuaria, es más un puerto que una ciudad, ¿ya? Valparaíso es todo lo contrario, Valparaíso fue la innovación en Chile, ¿ya? De muchas cosas, o sea, el intangible que tiene todo un puerto, de las condiciones que hablaba un puerto, de lo que es, de esa promiscuidad, de esa peligrosidad, de esa abertura moral o de pensamiento más importante. Valparaíso también tiene, el fútbol entró por un barco a Valparaíso, ¿ya? Y el rock entró por barco a Valparaíso, a Chile. Eso es lo que diferencia San Antonio con Valparaíso, es la historia, la memoria, en el fondo, ¿ya? San Antonio, no tengo nada con San Antonio, lo que pasa es que tengo mucho con Valparaíso, ¿ya? Coquimbo también es maravilloso y Punta Arenas tiene una historia impresionante, pero el único puerto patrimonial entre el canal de Panamá y Punta Arenas es Valparaíso. Gonzalo, la última pregunta, hay dos preguntas muy interesantes, Francisco Fuente, que vamos a dejar para responder por correos electrónicos, por temas de hora, y de Lucrecia, que había hecho una pregunta, dice, no hay obras portuarias ni mantención en la zona costera y del borde costero, me imagino que se refiere a Valparaíso. ¿Qué opina al respecto? Bueno, nosotros tenemos cortada, ¿ya? Es de esta cosa pragmática del chileno cortoplacista total, tenemos cortada nuestra relación con el mar en todo el borde costero, ¿ya? Desde todo el borde costero de Valparaíso y todos los pescadores, los habitantes del borde costero, los que trabajan en el borde costero, están en condiciones que son ahí nomás, ¿ya? Desde el dique que está a punto de irse, si es posible, desde los pescadores, la caleta sudamericana que ya se fue, ¿ya? También está todo donde arreglan los lancheros sus barcos, sus naves. Hay todo un deterioro, ¿ya? ¿Para qué decir la cuestión de trenes, ¿ya? La Simón Bolívar, que lleva tantos años destrozada, que ahora va a ser un parque. Por lo tanto, hay un deterioro total en ese aspecto, y esa es parte de la necrosis que yo hablaba, ¿no? Es parte... Y nosotros, esa es nuestra misión. Nosotros, si queremos llegar riqueza para los cerros, que es donde viven los porteños afligidos por la pobreza, tenemos que generar la riqueza de nuestra propia capacidad. Si nosotros somos una ciudad vulnerable como la somos, en condiciones de cambios climáticos, como cualquier crisis mundial, como el COVID, qué sé yo, los más perjudicados son los más vulnerables. Por lo tanto, Chile... Entre los más vulnerables de Chile está las ciudades puertos, justamente donde se genera la riqueza para el Estado de Chile. San Antonio es pobre, Valparaíso es pobre, Coquimbo es pobre, Antofagasta es pobre. Entonces resulta que se genera la riqueza, son los más pobres, son los más vulnerables y al final son los que más van a sufrir en condiciones desfavorables. ¿Ya? Bien, Gonzalo, muchas gracias. Hay un par de preguntas ahí, están muy interesantes, así que Oye, me gustaría, disculpa, sí. antes de despedir, yo quiero recordar, Ernesto, que incluso
tú hiciste un diaporama una especie de diaporama con estas imágenes que estabas mostrando, y sería bueno a la gente que nosotros después le pudiéramos mandar ese diaporama, porque ahí están las fotos, que en el fondo es como un catálogo de mis pinturas, pero al mismo tiempo está estos textos, este relato, ¿ya?, en cada una de esas imágenes. Entonces yo creo que eso sería importante de dejar como un regalo de este seminario, de que la gente pueda tener en cosa virtual una especie de catálogo con este relato ciudadano, ¿no?, de la necesidad urgente de ponerse a las pilas con el diseño y con el mar. Sí, hay un PDF preparado que se va a hacer llegar a todos los participantes, junto con la presentación de Eulogio, también para que tengan el material, porque creemos que esto es una base, el trabajo que han hecho ustedes es una base para entender nuestra historia y proyectarnos hacia el futuro. A propósito de una pregunta que estaba por ahí, no olvidemos que originalmente este lugar, que estamos tan centrados en la ciudad de Valparaíso, se llamaba Quintil, en la zona costera, denominación que le dan los changos, y traducido significa algo así como bahía profunda. Y por arriba, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche le llamaba Alimapu, que se podría traducir como tierra caliente o tierra quemada. O sea, antes de la llegada de los españoles y la construcción de un puerto y de la ciudad, aquí ya habían habitantes, no nos olvidemos de eso. Y el rey de España, tardíamente, por ahí por 1810 más o menos, le da el nombre oficial a la ciudad, Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro. Es muy interesante estudiar, por ahí después tenemos para otro tema, para otro seminario, porque ojo, la ciudad-puerto no es solo ciudad-puerto, esto tiene otra historia y es más larga. Gracias, Gonzalo. Oye, una última cosa, sí, perdón, que para cerrar. Lucrecia preguntaba por las cosas de desuso del borde costero, ¿ya? El molo de abrigo va a cumplir 100 años, con marejadas y con marejadas que cada vez van a ser más grandes, y no ha recibido ni siquiera una atención del Estado. Y toda la actividad portuaria de lo que hay en Valparaíso en este minuto depende de ese molo de abrigo. Y ese molo de abrigo, según los técnicos, también necesita una reparación, se necesita un chequeo, se necesita, qué sé yo. Por lo tanto, ni siquiera eso hemos tenido para el Valparaíso del siglo XXI, ¿ya? Entonces, el llamado es a trabajar la ciudad entre todos, porque esa es la diferencia entre un teatro y un anfiteatro. El teatro está el público que ve un espectáculo en el cine o en una pantalla. El anfiteatro son dos teatros juntos, unidos como en un estadio, ¿ya? Entonces, el espectáculo que está abajo es tan importante como el espectáculo que hacen los espectadores. Esa es la condición del anfiteatro. O sea, los espectadores son tan importantes como el espectáculo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer en Valparaíso? Una mirada integral de toda la ciudad, del anfiteatro con su borde costero, todo su borde costero, no solamente desde el centro del anfiteatro, para que así podamos tener una chance de revertir el desastre ambiental y cultural y patrimonial que hemos creado. Tremenda tarea nos dejaste, Gonzalo. Respondiste varias preguntas a propósito que estaban por ahí en pendientes. Gracias, Gonzalo. Tu posición histórica no es solamente color, sino que también es reflexión, es observación y es proyección. Y por supuesto compromiso con la comunidad y con esta importante ciudad, patrimonio único del Pacífico.